Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 25 de febrero de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Alphabet y en la sección educativa vamos a hablar sobre la Fed. Se siente raro y hasta frívolo hablar de los efectos en la bolsa de una guerra que está causando tanto sufrimiento y vidas humanas en otra parte del mundo, pero creo que es importante entender sus efectos ya que cada vez más vivimos en un mundo globalizado e interconectado. Una semana donde el Dow terminó prácticamente sin cambios, pero el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq de hecho terminaron en territorio positivo, ambos subiendo cerca del 1%. La semana empezó con fuertes pérdidas debido a que Rusia lanzó una invasión completa sobre Ucrania. Muchos analistas pensaban que el despliegue militar de Rusia en su frontera con Ucrania era más bien una forma de ejercer presión para evitar que Ucrania intentara integrarse a la OTAN, pero pocos pensaban en una invasión completa del país. Y yo creo que muchos pensábamos que una guerra de este estilo en Europa solo la veríamos en los libros de historia. Sin embargo, jueves y viernes hubo una fuerte recuperación en los mercados, cuando Estados Unidos y otros miembros de la OTAN dieron a conocer su decisión de no intervenir de forma activa en el conflicto armado. Es decir, que no enviarían tropas a pelear y se limitarían a asistir de forma indirecta a Ucrania y a poner sanciones económicas a Rusia. Y esto se tomó como una señal de que posiblemente este conflicto no se convierta en una guerra mundial entre potencias con armamento nuclear, aunque esto deja prácticamente solo al ejército de Ucrania, que por cierto se ha defendido de forma sorprendente, pero en una guerra realmente no se puede dar nada por sentado y no habrá certidumbre ni tranquilidad hasta que termine por completo, y seguramente dominará la volatilidad mientras este conflicto siga. Varias empresas reportaron también durante la semana, entre las más relevantes estuvieron Home Depot y Lowe's. Ambos reportaron en general números muy positivos, pero mostraron cautela sobre los próximos meses, de nuevo argumentando problemas con la inflación. Algunas empresas sorprendieron positivamente, una de ellas fue Etsy, que reportó números mucho mejor de lo esperado y sobre todo lograron aumentar de forma significativa el número de usuarios y vendedores dentro de su plataforma. También sorprendieron a la alza Macy's, Dillard's y Block. Y una que sorprendió de forma muy negativa fue Alibaba, el gigante del comercio electrónico en China, y sus acciones cayeron a niveles no vistos desde 2017. Entre los reportes que vale la pena monitorear esta semana está el de Salesforce, American Eagle, Costco, Hewlett Packard, Target, Kohl's, Domino's Pizza, Snowflake, Best Buy y Gap. También vale la pena monitorear los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Fed, cuando el día miércoles testifique ante el Congreso de Estados Unidos para ver si el conflicto armado en Ucrania tendría algún efecto sobre su decisión acerca del futuro de la política monetaria. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Alphabet. Su símbolo es GOOG. Alphabet es la empresa madre de Google. De hecho, la empresa se llamaba Google, hasta que en 2015 decidieron reestructurarla y le cambiaron el nombre a Alphabet. Y además crearon distintas clases de acciones. Esto lo vimos en una de las secciones educativas anteriores. Y por esa razón, ahora hay dos clases de acciones de Alphabet que cotizan en la bolsa. Las clase A, que tienen el símbolo GOOGL y tienen derecho a voto, y la clase C, que tienen símbolo GOOG y no tienen derecho a voto. Pero también vimos que para el inversionista promedio realmente no hay diferencia significativa. Ambas tienen un precio muy similar y se mueven prácticamente en paralelo. Escogí hablar de Alphabet el día de hoy porque ante la gran incertidumbre que hay a nivel mundial entre el conflicto armado de Ucrania, los problemas de cadena de suministros, principalmente de componentes electrónicos y la fuerte inflación, Alphabet se ve relativamente poco afectada por estos tres grandes temas comparada con la gran mayoría de empresas. Sin embargo, el precio de sus acciones han caído junto con todo el mercado, lo que puede representar una buena oportunidad. Su principal negocio sigue siendo las búsquedas por Internet, donde son el líder indiscutible, ya que tienen más del 85% del mercado. Y no solo eso, sino que además sigue creciendo a pasos agigantados. En el último reporte trimestral se mostró que los ingresos por este rubro se incrementaron más del 30% el año pasado. YouTube es otra filial de Alphabet que también está creciendo a muy buen ritmo, ya que el año pasado tuvo un incremento del 25%. Y por ponerlo en contexto,
YouTube por sí solo genera más dinero que Netflix. Otro sector en el que Alphabet participa y que tiene mucho potencial es el de servicios en la nube con Google Cloud. Actualmente el líder es Amazon Web Services, seguido por Microsoft, pero Google está apostando fuertemente por este negocio y, aunque actualmente aún no es rentable, lleva un ritmo de crecimiento de más del 40% anual, por lo que tiene un futuro muy prometedor. Y algo que siempre es interesante de Alphabet es su fuerte apuesta por la innovación. Actualmente tienen filiales en muchas áreas como Waymo, que está desarrollando autos autónomos, DeepMind, que está trabajando en inteligencia artificial, Fitbit en el área de la salud y Nest, que participa en tecnología para el hogar, etc. Y por estas razones vale la pena considerar a Alphabet para nuestro portafolio, además de que a inicios de este mes anunciaron que van a dividir sus acciones a través de un stock split de 20-1. Y esto es algo que históricamente ha sido positivo para las acciones de una empresa, porque aunque realmente por sí solo el stock split no genera nada de valor, sí es considerada como una señal de confianza del equipo directivo sobre el futuro de su empresa. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre la Fed y por qué tiene tanta influencia sobre la bolsa. Un banco central es la institución a la cual se le ha otorgado el privilegio de controlar la producción y distribución del dinero de un país o grupo de países. Y la Reserva Federal, llamada comúnmente la Fed, es el Banco Central de los Estados Unidos y es considerada la institución financiera más poderosa del mundo. Fue creada en 1913 con el objetivo de tener un sistema financiero estable y confiable, y se encarga de dictar la política monetaria del país y de regular y supervisar a los bancos y otras instituciones financieras. La Fed fue creada con 3 objetivos. El primero es el de lograr máximo empleo, o dicho de otra manera, minimizar el desempleo. El segundo es la estabilización de precios, es decir, controlar la inflación. Y el tercero es el de moderar las tasas de interés. Y aunque tiene 3 objetivos, curiosamente se le denomina el mandato doble o dual mandate, porque realmente lo que la Fed tiene que hacer es modificar las tasas de interés para balancear los 2 primeros objetivos, el de minimizar el desempleo y controlar la inflación. Si las tasas de interés son muy bajas, esto suele fomentar la generación de empleo, pero también genera inflación. Y por el otro lado, tasas de interés muy altas desaceleran la economía, lo que disminuye la inflación, pero también aumenta el desempleo. Por lo que el trabajo de la Fed es la de balancear desempleo e inflación a través de ajustes en las tasas de interés. Al igual que la mayoría de los bancos centrales de otros países, la Fed es independiente, es decir, que sus decisiones no dependen ni tienen que ser ratificadas por ningún miembro del gobierno. Aunque los miembros de la Fed son nominados por el presidente de los Estados Unidos y ratificados por el Senado. Además de que el Congreso tiene el derecho de solicitar rendición de cuentas y auditar a la Fed. Está formada por 7 miembros y, para evitar cambios bruscos que pudieran surgir con un cambio de partido político en el poder, los mandatos duran 14 años y son reemplazados de forma escalonada cada 2 años. El presidente de la Fed es también nominado por el presidente de Estados Unidos y ratificado por el Senado, y su mandato dura 4 años con posibilidad de ser reelegido. Actualmente el presidente de la Fed es Jerome Powell, y él también funge como portavoz, por lo que cada vez que da una declaración pública, esta es analizada con lupa para tratar de predecir cambios en la política monetaria que pudieran afectar a la economía en general. Entonces la Fed, en pocas palabras, tiene el acelerador y el freno de la economía de los Estados Unidos en sus manos, y por eso tiene tanta influencia sobre el desempeño de los mercados financieros. La próxima semana quiero explicar qué son los bonos y qué relación tienen con las acciones. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com, y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.